Hola a todos. En esta presentación explicaré uno de los conceptos fundamentales de la seguridad informática, la diferencia entre amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Vamos a iniciar entonces con algo muy importante, lo cual es la fórmula del riesgo. Aunque estos términos suelen utilizarse como si fueran lo mismo, en realidad representan elementos diferentes que al combinarse permiten que ocurra un incidente de seguridad. Como lo podemos ver, significa que estos conceptos se relacionan entre sí y analizaremos un ejemplo práctico durante esta intervención, lo cual nos pueda permitir entender por qué la gestión de vulnerabilidades es una de las mejores estrategias para proteger la información. La fórmula del riesgo. Antes de definir cada concepto, observemos esta fórmula. Podemos resumirla de la siguiente manera. Amenaza más vulnerabilidad nos da como un resultado un riesgo real. Es importante entender que una amenaza por sí sola no necesariamente produce un incidente. Del mismo modo, una vulnerabilidad tampoco causa daño si nadie la sabe aprovechar. El riesgo aparece únicamente cuando una amenaza encuentra una vulnerabilidad que pueda explotar. En otras palabras, el atacante necesita una puerta de entrada. Si esa puerta no existe, el ataque difícilmente tendría éxito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es una amenaza. Una amenaza es en cualquier evento, acción o situación con capacidad de causar daño a un sistema o a la misma información. Las amenazas presentan varias características importantes. La primera de ellas es la intencionalidad. En la mayoría de los casos buscan provocar un daño, como el robo de información, la interrupción del servicio o accesos no autorizados. También puede tener diferentes orígenes. No siempre provienen de un ciberdelincuente, también pueden ser errores humanos, fallos tecnológicos o incluso desastres naturales. Otra característica es que aprovechan las debilidades existentes en los sistemas. Además, evolucionan constantemente, ya que los atacantes desarrollan nuevas técnicas para superar las medidas de seguridad. Finalmente, una amenaza puede afectar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, que son los tres pilares fundamentales de la seguridad informática. Entonces, ¿qué es una vulnerabilidad? Ahora hablemos de lo que son las vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es una debilidad o falla presente en un sistema, un proceso o una configuración que puede ser explotada o intervenida por esta amenaza. Estas vulnerabilidades pueden encontrarse tanto en el software como en el hardware, configuraciones incorrectas o incluso en el comportamiento de los usuarios. A diferencia de las amenazas, las vulnerabilidades sí están bajo el control de la organización, de las empresas. Esto significa que pueden identificarse mediante auditorías, corregirse mediante actualizaciones y reducirse aplicando buenas prácticas de seguridad. En resumen, una vulnerabilidad representa una oportunidad para el atacante, pero mientras nadie la explote, no genera un incidente. Entonces, veamos esas diferencias entre amenazas y vulnerabilidades. Comparemos estos conceptos. La amenaza, recuerden, es el peligro externo. La vulnerabilidad es la debilidad interna en la organización. La amenaza generalmente es activa, mientras que la vulnerabilidad permanece pasiva hasta que alguien la aproveche. Otro aspecto importante es el control. No podemos impedir que existan atacantes en Internet. Sería muy difícil. Sin embargo, si podemos fortalecer nuestros sistemas mediante actualizaciones o configuraciones seguras y capacitación de usuarios, podría ser una buena opción. Por eso, en seguridad informática, el objetivo principal no es eliminar todas las amenazas, porque sería imposible, sino reducir las vulnerabilidades para disminuir el riesgo. Veamos el punto de incidencia. Aquí vemos cómo ocurre realmente un incidente
gráficamente, por decirlo así. Primero aparece la amenaza, aquella que va a encontrar esa vulnerabilidad. Finalmente, si la haya, esto va a explotar, es decir, se produce un incidente de seguridad. Mientras existan más vulnerabilidades en una organización, mayor será la probabilidad de que un ataque tenga éxito. Por esta razón, la gestión continua de vulnerabilidades constituye una de las actividades más importantes dentro de cualquier programa de ciberseguridad. Vamos a ver entonces un ejemplo en nuestra presentación. Vamos a empezar con un ejemplo de amenaza, llamado phishing. Veamos este ejemplo práctico. Imaginemos que un atacante envía un correo electrónico haciéndose pasar por un banco. Es un riesgo muy común. El mensaje solicita actualizar los datos de acceso mediante un enlace falso. Este correo representa la amenaza. El objetivo del atacante entonces es engañar al usuario para que entregue voluntariamente sus credenciales. Sin embargo, el ataque todavía no ha tenido éxito. Todavía necesita que exista una vulnerabilidad que se pueda aprovechar por el atacante, ¿verdad? Vamos a ver entonces un ejemplo de vulnerabilidad. Ahora observemos, supongamos que la organización utiliza un sistema operativo desactualizado que contiene una falla de seguridad conocida. Ese software, sin actualización, constituye la misma vulnerabilidad. También podríamos considerar como vulnerabilidad la falta de capacitación de los usuarios, una contraseña débil, puede ser, o una configuración incorrecta del sistema. Estas y muchas más condiciones crean el escenario perfecto para que la amenaza tenga éxito. Finalmente, cuando la amenaza encuentra la vulnerabilidad, el riesgo deja de ser una posibilidad y se convierte en un incidente real. Las consecuencias pueden ser muy graves. Entre ellas encontramos la pérdida de información, daños económicos, afectación de la reputación de la empresa o organización, incluso sanciones legales por incumplimiento de las normas de protección de datos. Podemos afirmar que no es posible eliminar todas las amenazas que existen en Internet. Lo que sí podemos hacer es reducir nuestras vulnerabilidades mediante actualizaciones, controles de seguridad, capacitación de personal y por supuesto buenas prácticas. De esta manera disminuimos considerablemente el riesgo de sufrir un ciberataque. Muchas gracias por su atención.